Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. Well, it's time for beginning. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? La clase del día de ahora. Algunos están reportando que tienen problemitas de conexión, ¿verdad? Por las tormentas que está cayendo en algunas zonas del país. Así que creo que no vamos a estar todos el día de ahora, pero vamos a trabajar con los que estemos ya presentes. Thank you for coming. Okay, it's time for closing about Matthew 7:6. Es hora de cerrar el versículo de esta semana, que era Matthew 7:6, que nos decía, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and torn and tear you to pieces. Bueno, no dar los santos a los perros, no tirar las perlas delante de los cerdos, debemos tomar en cuenta que a veces podríamos comprender la lectura bíblica que se está hablando de una tercera persona, pero debemos enfocarlo también en nuestras vidas diarias, es decir, a veces nosotros arrojamos las perlas a los cerdos cuando despreciamos los consejos que la Biblia nos da. Em, Jesús nos venía hablando acerca de no juzgar a los demás. En ese sentido, pues el juzgar a otros es ponernos en un papel que no nos corresponde. Cuando tomamos, digamos, sin meditar en ello, y hacemos algún tipo de acción que va en contra de lo que la Biblia nos manda, estamos echando las perlas a los cerdos. Bien, vamos a practicar por ello esta noche la frase, ¿verdad? Tomando en cuenta la referencia del alfabeto fonético internacional. De acuerdo al alfabeto fonético internacional, esta frase nos debería salir más o menos así. Permítame que aquí salió otra cosa. Vamos a ver si la tenemos por acá. Ok, la frase debe ser más o menos como esto. La primera parte de la frase es el pronombre your, que es para indicar tus. Luego tenemos birds, que ese diptongo EA debe sonar como una E abierta, como una especie de R. Ese sonido es como Le tira mucho a una U con una R del español, bastante parecido. Birds, birds. Luego, este sonido es para el to, la O tiene un sonido largo de U larga. El artículo THE en el inglés puede tener dos pronunciaciones. En este caso corresponde la pronunciación de la que es el sonido TH, más el schwa, the. Y luego pigs, ¿verdad? En este caso vamos a hacer la plural, faltaría aquí la plural, es con una I corta, de pigs, pigs. Entonces, vamos a practicar. Quiero irlos escuchando a cada uno con la frase de esta semana. Quienes puedan participar, ¿verdad? Me activan su micrófono. And then you're going to say your purse to the pigs. Ok, Cecia sería la primera en participar. Ok, no puede, no se preocupe. Well, Cindy tampoco puede el día de hoy. Bueno, what about you, Clara? En su caso, Clara, me indica si puede participarnos. Yes, teacher. Ok, come on. Your purse to the pigs. Very good. Thank you. Nice one. Bien, Edgar, it's time for listen to you. Okay, teacher. Your prayer to the pigs. Okay, thank you. Good. Aymar, hello. Be welcome. Your purse to the pigs. Very good. Thank you so much. Javier Mendoza, what about you? Bien, dejo pendiente entonces ahí la participación de Javier. Me indica Jefferson. Adelante, Javier, ¿ya puede participar? Sorry. Okay, let's Your go. plan to the pit. Thank you. Good doing. Bien, Jefferson ya me dijo que no puede. Ok. Lorena, hello. Hello, is welcome, teacher. Thank you. Come on, adelante, le escuchamos.
Your pairs to the pigs. Very good. Thank you. Good done. Bueno, muchas gracias. Nicole, hello. Hello, teacher. Thank you. Come on. Your pairs to the pig. Very nice. Thank you. Roger, what about you? Your pairs to the pit. Very good. Thank you. Sarah, hello. Come on. Your pairs to the pigs. Excellent. Thank you so much. Let's going to continue. Sofia Crespin, hello. Hello. Your pearls to the pigs. Very good. Thank you. Your birds to the pigs. Stanley, hello. Me indica Stanley si puede participar. Yes, teacher. Okay. Es your bird to the pig, ¿verdad? Yeah, that's it. Your birds to the pig. Correcto. Good. Thank you. Vanessa, what about you? Hi, teacher. Thank you. Your pair to the pigs. Very nice. Your birds to the pigs. Good done. Xiomara, it's your time. Hello, teacher. Good evening. Have a good one. Thank you. You pearls to the pigs. Very good. Your birds to the pigs. Nice done. Yasmara, what about you? Your pearl to a pig. Thank you so much. Bien. Jimena, me indica Jimena si puede participar. Yes, teacher. Okay, let's go. Your pearls to the pigs. Your birds to the pigs. Ok, creo que ya estamos con todos, ¿verdad? Si alguien me hizo falta, me lo hace saber. Let me know, please. No. Bueno, ya estamos ahí con todos, con sus participaciones. Y con eso le decimos bye bye al versículo de esta semana, ¿verdad? Que era Matthew 7:6. Bien, terminamos acá y vamos entonces a seguir con el material, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar este ejercicio para que la próxima semana sigamos haciendo más practice. Vamos a hacer más ejercicios de ese tipo. Bien, ayer decíamos, cuidado con lo que vendría siendo el uso de lo que vendría siendo el go, ¿vea? En estas expresiones. Veíamos ya una oración en la que por utilizar el verbo go nos podemos meter en una camisa de fuerza. Pero creo que dejamos claro que si la oración tiene una estructura de lo que es el be, going to, con esa forma, o sea, el verbo to be en su forma I, en su forma, bueno, en la forma I am, si fuese con el yo, si es con el he, el she, el it, con su forma is, si es con el you, el we, el they, en su forma are, en cualquiera de esas formas, más un going, más un to, estamos en presencia de algo que no es ni presente simple ni presente continuo. Es una forma de futuro. Entonces, partiendo de ello, ¿verdad? Vamos a terminar y a recapitular lo que serían otras oraciones para ir distinguiendo. Everybody can do it. Cualquiera puede participar, ¿verdad? En este ejercicio. Luego vamos a hacer ejercicios donde de manera individual cada quien le va a tocar una oración en su turno. Ok, number 9 es número 9. Dice, sometimes Michael. Y tenemos dos opciones. Es does o is doing. Ya sabemos que does es presente simple. Is doing es presente progresivo. Y luego dice his homework after lunch. Ok, tell me, ¿cuál creen que es la correcta? Die. Does. Ok, thank you, Lorena. ¿Alguien más? Does. Ok, Edgar opina que es does. Somebody else? It does, teacher. Javier dice que es does. Ok, no. Thank you. Estamos bien. Tiene que ser does, sin duda alguna. ¿Por qué es does? Bueno, porque es una rutina, ¿verdad? De esa persona. Y sabemos que es una rutina por dos cosas que están ahí representadas. Una es el sometimes y la otra es after lunch.
esto nos está diciendo que es algo que se realiza algunas veces y que se hace en una hora específica. After lunch no nos dice la hora exacta, pero sí sabemos que después del almuerzo, la hora del almuerzo, él hace su tarea. Y eso es routine. Esa sería una rutina. Well, now let's go to number 10. Vamos a la número 10 ahora. Esta dice, why? ¿Por qué? So fast today. Y tenemos dos opciones. Una sería decir la oración como, why are you driving so fast today? Y la otra es, why you drive so fast today? Okay, tell me, what is the correct one? Are you driving or drive? Mm, Okay, ¿alguna opinión? ¿Cuál será la correcta? Are you Are driving? you driving, teacher? Okay, Javier, thank you. Dice que es are you driving. ¿Alguien más quiere participar? Are you driving? Edgar dice, are you driving? Okay. Are you driving? You drive. Okay, Xiomara dice que es you drive. Renan dice, are you driving? Ok. Bueno, esta nos vamos a quedar con la respuesta de are you driving? Why are you driving? Perfecto, voy a usar la otra herramienta. Why are you driving? Este es un presente progresivo. ¿Por qué estás conduciendo tan rápido ahora? Esa sería la frase. Why are you driving so fast today? Bien, no puede ser you drive porque, bueno, si la quisiéramos hacer presente simple, en ese caso en donde el presente simple es algo que está ocurriendo en este preciso instante, pues entonces debemos tomar en cuenta lo siguiente. Y es que no podría ser solo you drive, porque faltaría ahí un verbo. ¿Ve? Ok, Lorena, vemos que tiene raising the hand. What is your question? Teacher, ¿me escucha? Sí, adelante. Mire, me voy a salir y me voy a volver a integrar porque aquí está un poco empezando a llover y está tronando. Ok, no hay ningún problema. Ya hay varios que no se han podido conectar por la misma razón. No se preocupe. Ok, don't worry about it. Okay, teacher. Well, entonces les decía, no puede ser solo you drive, aunque la quisiéramos hacer en presente simple, no puede ser you drive porque faltaría un verbo. Faltaría el verbo do. Tendríamos que decir, why do you drive so fast today? Si la quisiéramos decir en presente simple. Entonces, realmente, como es una acción que estaría ocurriendo en el instante preciso, es una pregunta que les estoy diciendo, hey, ¿por qué lo estás haciendo esto ahorita? ¿Por qué estás manejando así en este momento? Y por eso nos vamos a quedar con el present continuous or present progressive form. Okay, well, let's go now to number 11. Vamos a la número 11. Dice, I would like to go back home. I would like to go back home. Me gustaría, dice, ir de regreso a casa. Es presente simple. Luego dice las dos frases que podríamos utilizar. Una sería en presente simple, it's get late. Y la otra es, it's getting late. Ok, tell me, ¿cuál de las dos nos quedamos? ¿Con it gets late o it's getting late? It gets, It's Gaylet. Como Ok, vamos como una y una opinión. Uno votó por get y luego Javier votó por getting late. Ok, somebody else, ¿alguien más que quiera opinar? It gets. It gets, It's ok, good. It's good. it gets. Bueno, yo diría que aquí, si usamos presente simple, presente continuo, saldría casi lo mismo. Pero si pensamos en la frase, en lo que normalmente se dice, porque la frase final, lo que quiere decir la persona es que, bueno, vamos a la casa, ¿verdad? Vamos de regreso a la casa,
porque se está haciendo tarde. Normalmente esa es la expresión. Vean, no es tanto se hace, se hace tarde. Vean, no decimos se está haciendo tarde. Entonces, como es esa expresión, les decía ayer que hay una big difference, hay una gran diferencia entre utilizar el presente progresivo y el presente simple. Y esa diferencia es práctica. La diferencia práctica tiene que ver con lo que le doy yo más énfasis. Si en una oración el énfasis va a ser el sujeto, entonces uso el presente simple. Si el énfasis va a ser sobre la acción que realiza el sujeto, entonces debo de utilizar el presente progresivo. Eso quiere decir que si yo digo it gets late, el sujeto sería it, el tiempo en este caso. Vean. Diríamos, se hace tarde. Se hace tarde. Entonces, al decir it's getting late, diríamos algo como, hey, se está haciendo tarde. O sea, el énfasis sobre el getting. Entonces, a partir de lo que les acabo de mencionar, replanteemos la pregunta y vuelvo a decirles, ¿cuál de las dos sería? Las dos podemos usarlas, pero ¿cuál sería better? ¿Cuál sería mejor? It is gardening. Ok, Javier, thank you. It's getting late. Es correcto. Esa sería mejor en este caso. Es mejor expresarlo de esta manera, porque con esto le estoy diciendo al otro, hey, se nos está haciendo tarde. Vámonos a la casa porque se nos está haciendo tarde. Entonces, nótese que en esta frase se usaría en la primera un presente simple, seguido de un presente continuo, pero es por la expresión. Vean. Bien, vamos ahora a la number 12. Esta nos dice, where is Carolina? Ok, es una pregunta. Luego viene la respuesta. Es la respuesta la que debemos de dar. Where is Carolina? She, y tenemos dos formas. Is taking a shower or she takes a shower. Is taking. It's taking. Takes. Is Taking, teacher. Taking. taking. Uno se van Is por take. taking. She's taking. Ok. Is taking. She Is taking. take a shower. Ok. Creo que estamos ahorita un poquito divididos, ¿verdad? En cuanto a las opinion. Y es porque la verdad es que la pregunta no es quizás la más específica. Entonces, si nos quedamos con el criterio de que si voy a responder de acuerdo a lo que me están diciendo, si me preguntan con el is, porque recuerden que con el verbo to be yo puedo hacer preguntas. Diríamos, bueno, lo ideal sería contestar de acuerdo al verbo. Entonces, de las dos formas que están ahí, is taking es el que tiene el verbo. Takes no tiene el verbo. Entonces, siguiendo esa dinámica, aquí lo correcto es decir, she is taking. No puede ser takes porque entonces tendría que haber sido una pregunta con el verbo does. Como diciendo qué está haciendo. Y ahí ya podríamos decir, she takes a shower. Eso es lo que está haciendo. Pero en este caso, por ser una pregunta formulada con is, es mejor responder con la misma estructura. Is taking a shower. Se está dando un baño, se está dando una ducha. Good. Bien. Now it's time to go for number 13. Vamos a ver ahora la número 13. Esa dice, in Italy, they. Tenemos que puede ser make the best pasta o are making the best pasta. Okay, tell me, what is the correct one? Make or are making. Que ya dijeron Make. make. Are Make. making. Okay. Making. Are making, two are makings. The rest say make. Okay, well.
nos vamos a quedar con make, porque esto es un fact, esto es un hecho, o sea, es algo comprobado que la mejor pasta la hacen en Italy, de ahí viene, porque es el país originario de la pasta. Entonces, they make the best pasta. Ok, good done. Es presente simple y el uso estaríamos viendo lo que vendría siendo un fact, un hecho. Y por eso es preferible utilizar presente simple. Well, number 14. For number 14, we have a question. Esa es una pregunta. Ojo con la respuesta. Tenemos que hacer un match entre la pregunta y la respuesta. Si me preguntaron en un tiempo verbal, la respuesta se espera que sea en ese mismo tiempo verbal. Entonces, veamos ahí. Dice, what? Y tenemos dos opciones. Are you doing? O what do you do? Are you doing? Are you doing? Are you doing? You doing? What are you doing? Very nice, es correcto. Porque la respuesta es I am studying for tomorrow. Es una pregunta en presente continuo con respuesta en presente continuo. Cuidadito con la pregunta what do you do, porque esa se puede hacer. What do you do no se usa nunca para preguntar qué haces. Si alguien está haciendo algo en el momento, en el presente, se pregunta con what are you doing? What do you do? Por ejemplo, la utilizamos para preguntar en inglés como a qué se dedica alguien, qué es lo que hace diariamente. Puede ser la profesión, puede ser un oficio. Por ejemplo, alguien me dice, hey, what do you do? Yo le puedo decir, I am a teacher. Esa es la respuesta. Si alguien me dice, what do you do? Y alguien le pregunto a un abogado, pues él me va a decir, I am a lawyer. Si le pregunto a un doctor, I am a doctor. Si le pregunto a una secretaria, I am a secretary. ¿Qué estamos diciendo? What do you do tiene que ver no tanto con lo que se hace, sino más bien con a lo que nos dedicamos, lo que hacemos diariamente. Es una pregunta para la rutina. Entonces, la profesión, mi oficio, a lo que me dedico, esa sería una rutina. Así que cuidado con esas preguntas. What do you do es para ello. Y what are you doing, que es la pregunta que está acá, es para lo que se está haciendo. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? En este momento, right now, what are you doing? Y nosotros podemos decir, we are studying English right now. Okay, let's go to the last for this exercise. Number 15. Sarah always at 7 a.m. We have two options. Is getting up or gets up? Tell me, what is the correct one? Get up. Up. That's Get up. Get up. Get up. Okay, good, great, muy Up. bien. Está claro que es una daily routine. Y como daily routine, debemos de decir, Sarah gets up. Esta oración tiene dos elementos. Primero, el always, y en segundo lugar, 7 a.m. Esas frases que les he ido marcando en las clases son frases claves para distinguir si estamos utilizando o si estamos en presencia de un presente simple. Los frequency adverbs, estamos hablando de always, sometimes, never, seldom, normally, generally, rarely, siempre van a indicar una rutina. Y a eso deben de agregarle que si decimos un time, una specific time, una hora específica, es porque se hace every day, todos los días. Por otra parte, tomemos en cuenta lo que hemos dicho. Si estamos en un juego de question and answer, de preguntas y respuestas, siempre la respuesta debe darse, debe generarse a partir de la pregunta. Es decir, si me preguntaron con presente simple, la respuesta debe ser con present simple.
Si me preguntaron con presente continuo o progresivo, la respuesta debe ser con presente continuo o presente progresivo. Esa secuencia debemos de llevar. Por otro lado, siempre que estemos hablando de acciones que están ocurriendo en el momento, es preferible, pero no es que esté malo, pero es preferible utilizar siempre el presente progresivo. Podemos usar el presente simple, pero no es lo ideal. Lo ideal es acostumbrarnos a los usos que hemos hablado al principio de la semana. Decíamos, y resumiendo, vamos a usar presente simple para routines, para rutinas, para habits, para hábitos y para facts, es decir, para hechos, para cosas que están comprobadas, digamos que así son. Y vamos a utilizar presente progresivo para lo que son cosas que están ocurriendo en el instante en el que estamos hablando, o bien podemos usarla para ese futuro cercano, es decir, acciones que ya están calendarizadas para una fecha y que es un hecho que se van a dar, pero va a ser en un futuro cercano. Ahí es donde estaría el uso de lo que vendría siendo el presente continuo. Si hablamos en cuanto a sintaxis, ¿verdad? Si ponemos acá la sintaxis, we have to remember this. Hay que recordar que para present simple, lo que debemos de seguir es una oración en donde hay un sujeto, luego un verbo en presente, aunque realmente debe ser el verbo en infinitivo, lo convertimos en presente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos dicho? Que debe de agregársele una S a los verbos si estamos hablando de una tercera persona. Y luego un complemento, un complement. Subject, verb in present, and complement. Eso vendría siendo la sintaxis para una oración de tipo afirmativa. Luego iríamos a la siguiente. En el siguiente caso tendríamos el present continuous. Para present continuous debemos tomar en cuenta que siempre vamos a tener un sujeto, pero aparte del sujeto debemos utilizar el to be. O sea, debe de agregarse lo que es la forma am, la forma is y la forma are. Y aparte de esto, debemos tomar en cuenta que debemos de utilizar un verb. Este es un verbo, pero en forma ing. Es decir, un verbo procedente del presente participio o la forma gerundia. Tradicionalmente creo que es más fácil recordar que eso es el verbo en ing. Y luego un complemento. Esta sería la sintaxis para lo que vendrían siendo oraciones afirmativas. Entonces, está claro que la diferencia radica en que en este caso, al utilizar los verbos terminados en ing, recuerden que si tenemos, por ejemplo, do, doing, haciendo. Si tenemos take, taking, tomando algo. Si tenemos, por ejemplo, make, making. Si tenemos give, given, dando. Todos esos verbos que en español son los terminados en yendo o en ando, son verbos que dan énfasis. Para eso sirve este tiempo verbal y esa forma verbal, para dar énfasis sobre la acción. Entonces, cuando yo digo algo en presente simple, la acción no es lo más central. Lo más central siempre es el sujeto. Retomemos una oración elemental de algo que estamos haciendo ahorita y cualquiera de las dos opciones diríamos, mire, gramaticalmente las dos son correctas. Por ejemplo, si decimos we study English, nosotros estudiamos inglés, es presente simple y es una acción que está ocurriendo en este momento. Pero si conjugamos esto en presente continuo, decimos we are studying English. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este caso, tendríamos un presente continuo. Y si lo leemos, porque
esto es la clave de estos tiempos verbales. En nuestro español, quizás nosotros no utilizamos mucho lo que es el uso del tono de voz. Posiblemente quizás solo alguien que haya estudiado oratoria utiliza tonos de voz diferentes cuando quiere dar sus ideas principales. Pero, por ejemplo, el salvadoreño promedio no tiene ningún tono de voz. Hablamos un español bien plano, se dice. ¿Qué significa? Que pues carecemos de esos vaivén. Por ejemplo, si nosotros le agregamos tono a esas dos frases que están acá, las entonamos, porque eso es la intonation, eso habla de entonación. La entonación en inglés es we, miren, we, con fuerza. We study. We study English. We study English. Esas graditas nos muestran como el nivel de sonido, de énfasis que se le da, de entonación que se le da a cada palabra. Entonces yo digo, we study English, el énfasis de la oración está en el sujeto. Si lo decimos en español, es como decir, nosotros estudiamos inglés. Nosotros. Ese es el énfasis. Pero en esta otra es we are. De hecho, esto se saca como en un solo bloque, como que fuera un bloque de sonido. We are. We are. Porque por eso se contracta y podemos decir we're studying. Porque son dos sonidos suaves, se pueden contractar. Pero esto es el énfasis en esta oración. We are studying English. Y esta decae nuevamente. ¿Qué significa? Que si lo leemos con entonación, el presente continuo de esa oración vendría siendo como nosotros estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, debemos tomar en cuenta esto debido a que si mi intención al dar una oración en el presente es hacer énfasis en lo que se está haciendo, entonces debo de escoger el presente continuo. Si mi intención fuera dar una oración en el presente, donde el énfasis recae en la persona o en el sujeto, entonces uso el presente simple. Recuerden que ambos se pueden utilizar para hablar de acciones que están ocurriendo en ese instante. Pero, ¿cuál debo de escoger? Bueno, depende de la intención o del sentimiento, del feeling que yo le quiera dar a mi oración. Si ese feeling es decir, studying, darle énfasis a esa palabra, vamos con present continuous. Pero si mi intención es darle énfasis al we, eso es lo importante, pues uso presente simple. Well, vamos a seguir en la próxima semana haciendo más ejercicios de este tema, ¿verdad? De esa comparativa entre presente simple y presente continuo. Normalmente es frecuente encontrarnos con estos temas por separado. Y quizás cuando los vemos por separado entendemos toda la estructura de uno y después la del otro, pero el problema se nos da cuando ya toca el momento de escoger, bueno, con cuál voy a trabajar. Estoy casi seguro que la mayoría han estudiado previamente los dos temas en algún momento, pero los estamos estudiando en este comparativo, en ese versus, con el propósito de sacar dudas respecto de cuál debo de utilizar y en qué situaciones. Ok, well, vamos a finalizar hasta acá esta parte. That's going to be all for today, class. Vamos a despedirnos en la clase de hoy. Have a great weekend. Take care. And I wait you for the next Monday. Nos vemos el día lunes. Goodbye. Take care. Goodbye. Thank you. Bye. Thanks to Goodbye, you. teacher. Have a good one. Thank you. Bye, teacher. Goodbye. Thank you so much. Bye, teacher. Goodbye. Have a good one. Take care.